No, el del Malambo, el de la Guerra de Malvinas empezó y fue siempre el libro que iba a ser, digamos. Bien, pero mi pregunta es, ¿cuándo una historia, qué tiene que tener para que sea un artículo, qué tiene que tener para que sea un libro? ¿Por qué Fito Páez tiene una revista y Bruno Galver es un libro? Bueno, yo creo, hay algo que es un poquito inexplicable ahí, porque tiene que ver con, un poquito inexplicable y no. Fito Páez podría haber sido un libro. Lo que pasa es que, viste que poco después él escribió, acaba de salir hace muy poco tiempo una biografía. De hecho, después que salió el perfil, Fito me dijo que quería que yo escribiera su biografía y planteó un escenario casi, no sé cómo decirte, que íbamos a tomar aviones a Londres y íbamos a no sé qué cuánto. Y yo me imaginé 2 años de decir que yo no puedo. O sea, tendría que dejar mi vida entera para... Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con que se alineen cosas, que tienen que ver con que vos puedas, como yo podía compatibilizar mi vida con ir a ver a Bruno Gelber en el 11, porque son 7 estaciones desde mi casa. No es una cuestión de comodidad nada más, ¿no? Pero digo, a mí no me interesaba como suspender todo en mi vida para dedicarme solo. Yo nunca hago una sola cosa. Siempre tengo que estar como impulsada, siempre tengo que tener como muchas pulsiones. Una sola no me sirve. Entonces, para mí, que el engranaje ruede tiene que ver con si hago un libro, ese libro tiene que encajar dentro de mi ecosistema. Yo no aparto todo lo demás para ocuparme del libro. El último libro que acabo de entregar, que lo entregué ahora en marzo, es un libro que empecé a reportear en mayo de 2021 y terminé en diciembre de 2022. Y después de eso, escribí, en noviembre, perdón, de reportear. Y después escribí diciembre, enero, febrero y marzo, 4 meses de escritura. Pero todo eso lo fui combinando con muchas otras cosas, viajes, conferencias, talleres, otros artículos, etcétera, etcétera. Entonces, hay un punto para mí, creo yo, que tiene que ver con poder compatibilizar esa historia con mi vida tal como a mí me funciona, de alguna manera, que no tiene que ver con que funcione como dentro de una comodidad. Al contrario, estoy todo el tiempo poniéndome incómoda, pero no quiero como que mi vida se gire en torno a una sola cosa, eso me volvería loca. Por otra parte, más allá de eso, tiene que ser algo a lo que yo tengo un acceso fluido, mucho acceso. O sea, no puedo escribir un libro con una persona que me da 2 entrevistas y nada más. Yo a la persona que entrevisté, el último libro también es un retrato de una persona que no tiene nada que ver con música ni nada, es una historia muy espeluznante. Tengo 85 entrevistas hechas y de esas 85, unas, no sé, pero 40 son con la persona que es protagonista y algunas entrevistas duran 5 horas. Más allá de eso hay acompañamientos a sitios, cenas, un montón de otras cosas. Entonces ese acceso fluido para mí es absolutamente importante para un libro. Pero lo más importante, creo yo, tiene que ver con esto que le mencionaba Marcelo hace un rato. Que la historia sea tan magnética, y eso es un poco inexplicable, que es lo que hace que la historia sea magnética, que estés dispuesto, digamos, a sostener ese interés durante mucho tiempo en esa sola cosa. Entonces, suponte, Nicanor Parra, un gran poeta chileno al que entrevisté y qué sé yo, hubiera podido ser un libro, hubiera podido ser un desafío, qué sé yo. Estaba yo dispuesta a peregrinar a Chile, a lidiar con el ego enorme de Nicanor, con su dificultad, con su desprecio a los periodistas. Bueno, mi respuesta es no, no estoy dispuesta. O sea, me interesa él, pero yo todo eso no lo quisiera. ¿Qué es lo que magnetiza de una historia? En mi caso, muchas veces sentí que esa historia no está contada, La Borde, Los suicidas del fin del mundo, o sea, una historia sencilla, Los suicidas del fin del mundo, historias como muy no repasadas. ¿Qué me emocionó de los suicidas? Los suicidas, Las Heras era un cúmulo de consecuencias de las privatizaciones de los años 90, el gobierno de Menem. Era lineal, o sea, punto por punto. Consecuencia, un montón de gente muerta, así que a nadie le importa. En una historia sencilla, el Festival de Malambo de la Borde. ¿Qué me interesaba a mí? A mí me interesan las historias del interior, evidentemente. De los libros que escribí, 2 son del interior. Digo, soy del interior, me parece que la mirada que tiene la centralidad del interior es una mirada tonta, bucólica la mayor parte de las veces.
Entonces me interesa iluminar esos espacios para mostrar que son complejos también y que no son espacios bucólicos y repletos de personas que viven como Heidi con las cabras en las montañas de Suiza. Por supuesto que también, digo, no me interesa mostrar un universo monstruoso, pero me interesaba mucho la épica del hombre común en Laborde. Laborde es una historia de un malambista que nace en una familia más que humilde en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, cuyo destino era seguramente ser otra cosa, trabajar en la construcción o algo así, que es muy noble y todo, pero él tuvo una aspiración desvinculada de esa raíz humilde, que es quiero ser artista, que es algo bastante improbable, digo, porque lo mismo hubiera sido querido ser pintor o escritor, es un destino muy difícil para alguien de esa clase social. Y a mí me interesó eso, contar esa épica del hombre común. Creo que fue uno de los libros más difíciles que escribí, porque real, era un hombre muy común, Rodolfo. Yo lo adoro, pero era monótono, o sea, cuando hablaba fuera del escenario era como los jugadores de fútbol. ¿Qué sentiste, Rodo, al bailar el malambo? Bueno, muy bien, muy agradecido, gracias a Dios, estamos acá, contentos con la familia. Y yo lo quería matar, yo estoy entrevistando a este tipo. ¿Qué tiene para contar? Entonces, es una mezcla de esas cosas. Y a veces es un desafío, es decir, Bruno Gelber. A este Bruno Gelber lo entrevistó hasta el último estudiante de periodismo y todavía no sabemos quién es. Y es uno de los grandes pianistas, o él dice que es uno de los, no, es uno de los grandes pianistas. Y entonces yo dije, o sea, es como si estuviera Marta Argerich viviendo a 20 cuadras de mi casa. Yo quiero eso. Quiero ir a ver. Y entré a la casa de Bruno y vi lo que era eso, que era como el Teatro Colón, pero en chiquitito, en un departamento en piso 2 en el 11, y dije, yo no me quiero ir de acá nunca. Hasta que este tipo no... Y después es una larga tarea de paciencia, de observación, más que hacer preguntas, a la gente se conoce observándola y todo esto, digamos. Pero cuando sentís que es un libro, se siente acá, lo sabés enseguida, de inmediato a veces. Hola, ¿qué tal? Estaba pensando acerca de qué visión tenías del periodismo del interior. A veces están avasallados por la prensa nacional, que le marca agendas, que le marca temas. Pero por otro lado, veía que justamente tus pepitas las encontraste en el interior. Me pregunto si las pepitas están allí como oro o vos las fabricás y las haces oro. Bueno, gracias. No creo hacerlas oro, empecemos por eso. Son como unas arcillitas ahí que trato de moldear. Mire, en mi experiencia, el periodismo del interior sufre, además de todo esto que yo decía al principio, precariedad, bla, 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 pero en cantidades más fuertes todavía. O sea, es todo más dificultoso. Algunos, yo conozco periodistas, digo, tengo una idea bastante clara del periodismo en el interior porque durante la pandemia, como yo siempre viajé mucho en los últimos 15, 20 años, y obviamente la pandemia fue que nos tuvimos que quedar todos quietos. Entonces dije, bueno, a ver, a mí siempre me invitaban a dar un taller de 3 días en Tucumán, otro de 4 días. Yo nunca podía ir porque la demanda era mucha y tenía que elegir, digamos, no podía. Entonces dije, bueno, a ver qué tal si hago un taller, ahora que voy a estar en mi casa, por Zoom, cuya idea sea un taller federal. O sea, convocar a un taller y escoger de la gente que se anote, sobre todo gente del interior, si es que aparecen. Era como un experimento. Bueno, llegaron como 500 postulaciones en 3 días y prioricé buscar gente del interior. Y hay un talento muy potente. En el taller este yo tengo periodistas de Mar del Plata, de Rosario, de Carmen de Patagones, de Bariloche, de Río Negro. Había una periodista de San Juan, de Tucumán, gente de La Plata. Hay como una... Lamentablemente del litoral no hay nadie, por ejemplo. De la zona norte del país tampoco, ahora hubo. Gente de Lobo, ahí es como... Y yo los escucho hablar de los problemas que enfrentan en sus periódicos y me parece que es como
la sensación es esta, digamos, los sueldos son todavía más bajos, el personal, la redacción es todavía más chica, los periodistas tienen que hacer todavía como más tareas, y pasa esto que usted mencionaba. Digamos, a pesar de que la fórmula de algunos medios a nivel global parece ser como lo hiperlocal, ¿no? La fórmula del éxito, parece que la noticia de Buenos Aires es como lo que pasara en todo el país, ¿no? Yo he leído en algunos diarios del interior la noticia de que, no sé, asaltaron a una mujer en La Matanza. O sea, digo, una pobre mujer, pero ¿por qué sale eso publicado en el diario de Rosario? ¿A quién le importa, no? Entonces, bueno, creo que hay cosas de mucha calidad. Yo por lo menos lo veo a través de los periodistas que integran este taller. Creo que hay unas 30 y algo de personas. Creo que les resulta muy difícil a ellos también lograr que una noticia que escriban en una ciudad X, Mar del Plata, Tandil, lo que sé yo, tenga la mirada de la centralidad, ¿no? O sea, la periferia está todo el tiempo mirando a la centralidad, que es Buenos Aires. La centralidad mira muy poco a la periferia. Pero pasan cosas interesantes. El año pasado o el anterior, el premio Gabo, de la Fundación Gabo, al podcast, se lo llevó una persona del interior, contando una historia de un artista callejero de Rosario, creo, en una radio del interior. Curiosamente pasa eso a veces, ¿no? Que el buen periodismo hecho en el interior tiene más repercusión afuera que mismo dentro de la Argentina. Y en cuanto a lo que usted preguntaba de si las pepitas están ahí, yo las hago oro, mire, yo le agradezco que haya dicho eso, pero yo creo que los buenos periodistas del interior, de Buenos Aires, de Colombia, de Perú, de donde sea, marcan la diferencia no con el qué, sino con el cómo. O sea, lo que importa, si otro hubiera escrito a sangre fría, otra persona hubiera escrito a sangre fría, hubiera sido a lo mejor un crimen completamente olvidable. En realidad se repite que el crimen de A Sangre Fría, que es la matanza de una familia, los Clatter, en su casa a sangre fría, porque los mataron, buscaban $10.000 que no existían y se llevaron una radio, binoculares y $40 en efectivo. Y para no dejar testigos, asesinaron al padre, a la madre, a la hija de 15, a la hija de 16 y al hijo de 15. Kenyon, Nancy, bueno. Y siempre se hace referencia a este crimen como el crimen más espeluznante de los Estados Unidos. La verdad es que si uno compara ese crimen con el del clan Mason en el año 69, el crimen de Holcomb fue en el 59, el crimen de los Mason fue en el 69. Mataron a una mujer embarazada, que era Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski, y a 8 personas más, o con ella eran 8, apuñaladas, y con la misma sangre de los cuerpos muertos escribieron Pig en todas las paredes. Eso es un crimen mucho más atroz que el de los Clatter. Entonces yo, por no hablar de los asesinos seriales como el Zodíaco, como Ted Bundy, o sea, digo, es un país que se especializa en carnicerías, despellejar, gente que despelleja gente y hace trajes para, ¿no? Con la piel. Y yo creo que no es el asesinato más cruento de los Estados Unidos ni de lejos, pero creo que es uno de los asesinatos más impactantes y recordados porque lo escribió Capote y por la estructura genial que hizo en ese libro, que bueno, no vamos a hablar de eso porque puede ser aburrido, pero para mí la estructura de Sangre Fría me parece que es mucho más un descubrimiento muy precoz, muy en los años idos, digamos. Él se vanagloriaba de haber inventado la novela no ficción, que por supuesto ya estaba inventada. Para empezar, acá en el 57 Walsh había publicado Operación Masacre, pero después, además, antes de Walsh, en el 46, Hersey había publicado Hiroshima, que es el libro sobre la bomba de Hiroshima. No hay nada que haya superado eso nunca. Capote despreciaba mucho a Hersey, por otro lado, decía que era simple periodismo clásico, pero bueno. Capote se vanagloriaba de haber inventado este artefacto. Yo creo que lo que él inventó en realidad no fue eso, sino fue como el cómo narrar a un victimario de una forma compleja. Porque Dick y Perry son los protagonistas de ese libro y Capote en ningún momento levanta el dedo para juzgar y decir son dos lacras asesinas, al contrario. No intenta justificarlo, pero cuando llegamos y nos cuenta la masacre, ya hemos aprendido todo de esas dos vidas aplastadas por el sistema
hipercapitalista norteamericano que deja toda esa periferia, ¿no? Como el white trash, la basura blanca. Eso sí creo que lo hizo Capote. De eso sí se podría haber vanagloriado, pero no se vanagloriado. Entonces, creo que el cómo siempre marca la diferencia. Si otro autor hubiera agarrado esa cosa, Norman Mailer, que después escribió, afanándose un poco el sistema de Capote, la canción del verdugo, sin salir a la calle ni una sola vez, no hubiera sido lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay las dos cosas. O sea, hay pepitas que son muy reconocibles y hay otras pepitas más ocultas en las que la mirada de un autor puede transformar eso que estaba oculto en algo que relumbre, ¿no? Bien.